Cuando iniciamos a construir nuestro proyecto tridimensional, lo primero que hacemos es modelar los diferentes objetos que vamos a utilizar dentro de nuestra escena. Usualmente es buena idea que construyamos esos objetos de manera inicial utilizando medidas correspondientes a lo que sería ese objeto en el mundo real. Y para eso vamos a tener que primero decirle a Blender cuál es el sistema de unidades que queremos utilizar en nuestro archivo. Para cambiar el sistema de unidades en Blender, vamos a utilizar el área de propiedades, que actualmente está sobre la opción del Object Properties o las propiedades del objeto. Vamos a cambiar a este icono que referencia un cono, una esfera y tal vez una luz, que es el correspondiente al Scene Properties o las propiedades de la escena. Cuando damos clic sobre él, tendremos las diferentes opciones para manipular en la escena. Y en este caso nos interesa la segunda opción correspondiente a las unidades. Cuando damos clic desplegamos las diferentes opciones que podemos manipular. Lo primero que tenemos que definir en una escena es si vamos a trabajar con el sistema métrico o con el sistema imperial. Eso lo hacemos utilizando la primera opción, que es el Unit System, el sistema de unidades que va a utilizar Blender. Y el dropdown nos da tres opciones. La primera, que es None, que no es la más usada, pero hay muchas personas que prefieren modelar los objetos y después utilizar un sistema de referencia personal para escalarlos. Sin embargo, es mucho más fácil empezar a trabajar, ya sea con el sistema métrico o con el sistema imperial, dependiendo del tipo de objetos y de precisión, o también la zona geográfica para la cual ustedes están desarrollando los proyectos. El sistema métrico es el más usado en Latinoamérica y en casi que el resto del mundo, mientras que el sistema imperial es el que se utiliza en Norteamérica. Entonces, seguramente si estamos modelando o construyendo una serie de objetos para los americanos, seguramente vamos a tener que utilizar el sistema imperial. La escala, que es la segunda opción, usualmente no la vamos a tener que manipular. Esto solo tendríamos que manipularlo si estamos construyendo escenas que son extremadamente grandes o escenas que son extremadamente pequeñas. Cuando me refiero a grandes, significan proyectos de arquitectura que tienen muchos kilómetros de dimensión, o incluso entornos para videojuegos que son muy grandes, o entornos para cinematografía que son extremadamente grandes. Y en el caso de cosas muy pequeñas, cuando estamos haciendo simulaciones médicas, podríamos llegar a tener que utilizar el sistema de escalas o cambiar la escala de la unidad para poder trabajar de manera más cómoda. Dentro de lo normal, la escala no se modifica. Lo siguiente que tenemos que hacer es decirle a Blender cuáles son las dimensiones visibles con las que vamos a trabajar. Y eso ya depende tanto de manera personal como nos sintamos más cómodos, tanto cómo podemos manejar de mejor manera los diferentes objetos que estamos construyendo. Cuando yo selecciono este objeto, voy a utilizar un nuevo componente de interfaz, que es esta pequeña flechita a la derecha arriba en el área de vista tridimensional, que nos permite utilizar o un drag o simplemente darle clic. Y tendremos esta serie de opciones que son las opciones de transformación. Son muy similares a las que veíamos en el menú de objeto. Tenemos la ubicación, la rotación y la escala, pero me importa en este caso las últimas tres opciones correspondientes a las dimensiones. Al haber seleccionado el cubo, este menú nos dice que las dimensiones son de 2 metros sobre el eje X, 2 metros sobre el eje Y y 2 metros sobre el eje Z, y corresponde a la opción que tenemos seleccionada para que nos muestre las unidades, que en este caso es metros. Si quisiéramos que no trabajara en metros o que no nos mostrara metros, lo único que tenemos que hacer es sobre el length cambiar metros por alguna de las unidades que queramos, dependiendo obviamente del sistema de unidades que hayamos seleccionado, que en este caso es el métrico. Entonces aquí podemos decirle muéstrenoslo en centímetros y automáticamente tendríamos la forma de visualizar las dimensiones de los objetos en centímetros. En caso contrario, si hubiéramos seleccionado en la parte superior el sistema imperial, entonces tendríamos que en el length podríamos empezar a seleccionar millas, pies, pulgadas, para poder mostrar o visualizar las dimensiones de los objetos sobre los cuales estamos trabajando. De mi parte voy a dejar sistema métrico, nuevamente es el que utilizamos en Latinoamérica, y sobre el length ya es de manera personal. Usualmente se utiliza metros o kilómetros, las medidas grandes,
cuando se está trabajando en proyectos de arquitectura, que es lo más grande respecto a la escala humana. Si estamos trabajando en cosas que pueden ser manipuladas por el ser humano, usualmente se utiliza centímetros, es la escala proporcional más cercana a ese tipo de elementos o de objetos. Y si estamos trabajando con cosas muy pequeñas, seguramente necesitemos milímetros, o con cosas ya diminutas, micrómetros. Por ahora voy a dejar centímetros. La otra opción que tenemos es decirle a Blender cómo queremos que nos muestre las dimensiones cuando rotemos los objetos. Hay dos opciones, degrees y radians. Degrees o grados es lo más común cuando estamos trabajando en Blender y organizando los diferentes objetos sobre la escena. Es la medida que se utiliza en geometría y es la forma en que podemos orientar los objetos sobre la escena de manera más simple y entendible para nosotros. En el caso de los radianes o radians, estos se usan en física y trigonometría. Por lo tanto, si ustedes están trabajando en Blender con efectos visuales o simulaciones, seguramente tendrían que utilizar radians. Las otras medidas tienen que ver con esta cualidad o capacidad de Blender de trabajar con simulaciones y efectos visuales, y son las opciones de masa, tiempo y temperatura. Masa, tiempo y temperatura ustedes los van a tener que alterar o manejar dependiendo de las opciones que requieran para la simulación o los efectos visuales con los que ustedes estén trabajando. Si quieren manipular este nuevo componente de interfaz, lo pueden hacer arrastrando el componente, o si prefieren utilizar un menú en la parte superior donde están los menús correspondientes a esta área, utilizamos la opción de View y en la parte superior los elementos que encontramos con un checkbox con una caja de chequeo corresponden a los elementos de interfaz. En este caso la barra será la sidebar o la barra lateral. Con eso podremos volver a su estado inicial donde tendremos la flechita. Pero este es uno de los componentes más comunes y mejor usados para trabajar con las dimensiones de los objetos en las escenas. Por último, cuando ya hemos configurado nuestro sistema de medidas, ese sistema de medidas se utiliza por escena. Tendremos que salvar esta escena y serán los sistemas que vamos a utilizar en esta. No significa que lo manejemos a nivel de proyecto, significa que ustedes pueden tener dentro de un proyecto diferentes archivos utilizando diferentes configuraciones del sistema de unidades. En la próxima lección vamos a ver la última parte correspondiente a la gestión de proyectos con Blender, que tiene que ver con el manejo de esta cuadrícula que vemos en la vista tridimensional. Esta cuadrícula es el principal sistema de referencia que tienen las aplicaciones tridimensionales para mantener una relación de tamaño con los diferentes objetos dentro de la escena.